Bienvenidos estudiantes del segundo año del Bachillerato Científico. Hoy en la disciplina de Ciencias Naturales y Salud hablaremos sobre la estructura de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Te saluda el profesor Antonio Sánchez. Actividad de inicio. Te envía Poñe Penuna. Observa las siguientes imágenes y responde. Eyesareco con ata angacuerareje ha embojobay por andú. ¿Has visto alguna vez la imagen? ¿A qué hace referencia? ¿Dónde se encuentran los cromosomas? ¿Qué concepto le darías a los cromosomas? Información básica. Los ácidos nucleicos, estructura y función. La reproducción se realiza a nivel celular y esto se desarrolla principalmente dentro del núcleo de la célula. Dentro de las mismas se hallan las estructuras llamadas cromosomas. Los cromosomas son estructuras con forma de bastón que llevan el material genético y se encuentran ubicados en el núcleo de las células. Están formados por ADN, ARN y proteínas. En la imagen puedes observar cómo se estructura un cromosoma, cuál es su disposición espacial en forma de espiral, cuáles serían las histonas y la estructura del ADN. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos en el año 1869 por Friedrich Miescher. Son biopolímeros cuyas unidades constituyentes denominadas nucleótidos están formadas por una base nitrogenada, una pentosa y un ácido fosfórico. Están presentes en todas las células y tienen como función sintetizar las proteínas específicas de las células, además de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Según la naturaleza de la pentosa, los ácidos nucleicos se dividen en ribonucleótidos, ARN, y desoxirribonucleótidos, ADN. Por hidrólisis, dichos ácidos dan lugar a tres componentes fundamentales: un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Por degradación suave, los ácidos nucleicos dan lugar a una mezcla de ácidos conocidos como nucleótidos, los cuales contienen una base púrica o pirimídica, una unidad de fosfato y una unidad de pentosa. Los nucleótidos se unen entre sí para formar la cadena o hebra del ácido nucleico. El ADN es una molécula sumamente compleja que contiene toda la información genética del individuo, además de regular el control metabólico de todas las células. Se halla en el núcleo, en el cloroplasto, en la mitocondria de una célula, aunque principalmente en los cromosomas. Cada nucleótido que forma al ADN está formado por tres unidades: un azúcar llamado desoxirribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro bases nitrogenadas llamadas adenina, guanina, timina y citosina. El segmento de ADN está formado por dos hebras o filamentos complementarios que se retuercen dando lugar a una doble cadena o hélice, donde cada unidad de adenina está unida por puentes de hidrógeno a una timina de la cadena opuesta y cada guanina a una de citosina de manera análoga. La desoxirribosa se localiza en el centro del nucleótido con un grupo fosfato a un lado y una base al otro. El grupo fosfato está a su vez unido a la desoxirribosa del nucleótido adyacente de la cadena. Estas subunidades enlazadas, desoxirribosa, fosfato, forman los lados de la escalera. Las bases están enfrentadas por parejas mirando hacia el interior y forman una especie de travesaño. Aplicaciones del ADN. En el ámbito de la medicina, la investigación sobre el ADN tiene un impacto muy grande. Por medio de la tecnología del ADN recombinante, los científicos pueden modificar ciertos microorganismos que llegan a convertirse en auténticas fábricas para producir grandes cantidades de sustancias útiles, como por ejemplo la insulina, necesaria en el tratamiento de la diabetes, y el interferón, útil en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. Además, permite revelar la existencia de genes asociados con enfermedades específicas como la fibrosis quística y determinados tipos de cáncer, y ayuda en el diagnóstico preventivo de otras enfermedades. Es valioso el aporte del ADN en la medicina forense para identificar a un delincuente, por ejemplo. Asimismo, el estudio del ADN es utilizado por los taxónomos para establecer las relaciones evolutivas o de parentesco entre animales, plantas y otras formas de vida. En el campo de la agricultura y la ganadería, los conocimientos sobre el ADN son utilizados específicamente en la manipulación genética y la biotecnología, como por ejemplo en ciertos tipos de plantas cultivadas a las que se han transferido genes para obtener mayor rendimiento en las cosechas
y mayor resistencia a los insectos y en ciertos animales como vacunos y porcinos que han sido sometidos a este proceso que ha permitido obtener razas con mayor producción de leche o de carne. El ácido ribonucleico es más abundante. A diferencia del ADN que posee desoxirribosa y timina, el ARN está formado por ribosa como azúcar y uracilo como una de las bases nitrogenadas. Se encuentra en el citoplasma, en el ribosoma y en el nucleolo de las células. Forma una sola cadena de polinucleótidos dispuesta de manera lineal. Existen 4 tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico y el ARN heteronuclear. El ribosómico forma parte de los ribosomas. Son moléculas de diferentes tamaños con estructuras tridimensionales complejas que participan de manera activa en la síntesis de proteínas. El mensajero es una molécula que aparece cuando se copia un tramo de ADN y transporta esta información a la parte de las células donde se fabricarán las proteínas que componen nuestro cuerpo. Los virus de ARN como el SARS-CoV-2, los de la gripe común o el dengue, entre otros, usan el mecanismo para infectar a una célula humana y producir copias de su propio código genético. Es así como se replican en nuestro organismo. El transferente es un conjunto de moléculas de pequeño tamaño, aproximadamente unas 80 bases, todas ellas con una estructura tridimensional parecida en hoja de trébol. Se encuentran en el citoplasma y pueden estar unidos a un aminoácido por uno de sus extremos. Se unen temporalmente al ribosoma para transferir el aminoácido que llevan unido a la proteína que se está sintetizando. El ARN heteronuclear es una población heterogénea de ácidos ribonucleicos. Se encuentran en el núcleo de las células eucariotas. Es el precursor del resto de los tipos de ácido ribonucleico. Diferencias entre ADN y ARN. El ADN posee una estructura de doble cadena de nucleótidos. El ARN una cadena simple de nucleótidos. Las bases nitrogenadas del ADN son citosina, guanina, adenina y timina. Las bases nitrogenadas del ARN son citosina, guanina, adenina y uracilo. El azúcar del ADN es el azúcar desoxirribosa. El del ARN es el azúcar ribosa. La localización del ADN está en los cromosomas, las mitocondrias, los cloroplastos y el núcleo. La localización del ARN está en el citoplasma, los ribosomas y el nucleolo. La función del ADN es la síntesis de proteínas, la reproducción, la herencia y la evolución. La función del ARN es la síntesis de proteínas. Las funciones que cumplen los ácidos nucleicos apuntan a la posibilidad de la continuidad y el mantenimiento de la vida de los organismos, por medio de un complejo proceso enzimático durante la reproducción celular. Las dos cadenas de nucleótidos del ADN de la célula madre se separan y luego cada una de ellas genera una cadena complementaria exactamente igual a la que se ha separado. Así son transmitidos los caracteres hereditarios a las células hijas. Otra de las funciones del ADN y del ARN consisten en intervenir en los procesos de síntesis de proteínas. Cada especie animal tiene un conjunto de proteínas específicas que se mantiene de generación en generación. A continuación, las actividades. 1. Lee toda la información proporcionada y explica la estructura de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. 2. Analiza detenidamente los planteamientos, luego indica con una B para las expresiones verdaderas y una F para las falsas. Justifica las expresiones falsas. A. La replicación de ADN recombinante en el ámbito de la medicina es utilizada en la preparación de vector de clonación. B. Un ingeniero, para obtener mayor rendimiento en las cosechas y mayor resistencia a los insectos, puede transferir genes a las plantas cultivadas. C. Un científico puede modificar ciertos organismos para crear sustancias patógenas y contaminar el ambiente. D. En el caso de que ocurra un abuso en nuestra comunidad, la Fiscalía debe ordenar que se hagan muestras de ADN tomadas de semen para identificar al abusador. El tercer ejercicio elabora un cuadro de la diferencia entre ADN y ARN. El cuarto contesta las siguientes preguntas. En Bojobay por Anducuera, ¿en qué año fueron descubiertos los ácidos nucleicos? Según la naturaleza lapentosa, ¿cómo se dividen los ácidos nucleicos? ¿Cuáles son las bases
nitrogenadas del ADN. El quinto ejercicio emite un argumento de las funciones que cumplen los ácidos nucleicos para la continuidad y mantenimiento de la vida de los organismos. De esta manera terminamos esta clase sobre ácidos nucleicos. Hasta la próxima.